buenas tardes, buenas noches. Estamos en nuestro primer episodio aquí con Miss Dani. ¡Yeah! Bienvenida a la comunidad de mamás latinas en Canadá. Y estamos muy contentas ambas y espero que ustedes también estén contentas porque tenemos a una maestra que ya vieron su video de presentación y si no, vayan al link que va a estar aquí en la descripción del video para que conozcan quién es ella y por qué está ahora colaborando con nosotras. Vamos a empezar en nuestro primer episodio de hoy, cómo apoyar a que los peques sean más exitosos en la escuela. Sea de la edad que sea, las mamás siempre queremos que los hijos sean exitosos y que den lo mejor de ellos en la escuela, pero muchas veces lo que para nosotros es bueno, para los hijos no es bueno, para ellos no les sirve, y a lo mejor las maestras dicen, ¿por qué les están enseñando eso en casa si eso no me sirve? O de esa forma no lo estás apoyando, ¿no? Entonces, gracias, Dani, por estar aquí con nosotros el día de hoy en este tema súper interesante. Sí, gracias por tenerme. Ya tiempos he estado siguiéndote y me encanta, bueno, llegué aquí hace año y medio y me encanta conocer y saber que hay tantas mamás latinas exitosas y yo en mi profesión como maestra me ha ayudado muchísimo todo lo que he aprendido como maestra a apoyarme en casa en nuestro otro rol que es ser mamá, ¿no? Sí, y el tema de hoy es súper interesante porque tú tienes los dos papeles. Tú tienes el papel de maestra y tienes el papá de mamá. Entonces, tú nos vas a dar un punto de vista a nosotras, las mamás que solo somos mamás, en este caso, que no somos maestras, y a veces no, como somos latinas, tenemos otra historia de aprendizaje de nuestros países y otra metodología. A veces no sabemos cómo apoyar a los niños, ¿no? Y a veces las mamás nos frustramos y empezamos a gritar y empezamos a decir, ya déjalo así mejor. Y ya después me imagino, porque me ha sucedido, el niño chillando, la mamá chillando, el de otro niño gritando, y todo se vuelve un relajo. Y más ahorita con esta modalidad que voy a clases, no voy a clases, me quedo en casa, mejor si voy a las clases, todo este relajo. Pero gracias por estar aquí, gracias por haber aceptado esto y recuerden, vayan a checar el video para que sepan quién es Dani y por qué está aquí. Ella es una maestra canadiense que trabaja en el sistema canadiense, pero bueno, eso está en el otro video. El día de hoy vamos a tomar el tema de cómo apoyar para que nuestros hijos sean más exitosos en la escuela. Y yo como mamá pienso que lo apoyo, pero a lo mejor no lo estoy apoyando como debo. Y ahí es donde entras tú, Dani, a darnos esos pequeños tips que nos pueden ayudar a nosotras, Sí. a los niños y a ustedes, las maestras. Sí, yo creo que has tocado un tema muy importante y creo que la pandemia nos ha puesto en un lugar muy vulnerable y entre mamás, papás y maestros y maestras hemos tenido un aprecio más único ahora que hemos estado en línea, ¿no? Y lo importante es lo que cuidar es esa relación entre mamá y hijo o hija, porque no queremos que eso se dañe, ¿no? Y eso es tan importante. Y lo bueno de el sistema educativo en Canadá, público especialmente, es que no tiene ese énfasis como tenía nosotros, nuestra educación en nuestros países, ¿no? Latinoamericanos, yo en mi país, Honduras, que se enfocan tanto en las tareas. No sé qué experiencia tuviste tú cuando estabas chiquita, pero yo recuerdo tener tareas diarias, tareas que no las disfrutaba, que eran una lucha con mis papás y mi mamá, y no era beneficioso. Y en realidad no hay estudio que diga que la tarea o hacer muchas tareas es un reflejo de éxito en la escuela, ¿no? O sea, creo que lo bueno, o por experiencia como mamá, lo que he visto es que mis hijos que están en primaria llegan con tareas significativas, donde les piden hacer un bingo por ejemplo, un bingo que incluya el leer un libro con mamá y papá, ¿no? Entonces ya tachan el bingo. O jugar un juego el fin de semana, o cosas así que apoyen esa relación en casa o conexión entre casa
y familia. Y me gusta Creo esa que parte, me gusta sí, más esa parte de lo que tú mencionaste, cuidar la relación entre mamá e hijo, ¿no? No hacer que el hijo diga, ay, no me gusta la escuela, no quiero ir, y que la mamá diga, o vas o te vas a castigar, te voy a castigar, ¿no? Entonces, que los niños vayan con alegría a la casa, y yo creo que eso es una de las partes más importantes para que un niño se desarrolle más felizmente en la escuela y aprenda mejor, ¿no? Yo sí. recuerdo que cuando era niña, no recuerdo las tareas exactamente, pero sí recuerdo que cuando tenía exámenes yo me presionaba mucho y hasta tenía pesadillas. Sí, No sí. sé cuántas personas tuvieron pesadillas de niños porque, Todos y ten- todas en algún momento, sí, estoy segura. porque teníamos un examen, ¿no? Y bueno, eran exámenes a lo mejor de matemáticas y cosas así, pero bueno, gracias por estar aquí. Y yo sé que nos preparaste una Sí, presentación, entonces, y les quería, empecemos. sí, les quería dar solo como una pequeña introducción a lo que, bueno, en mi cuenta de Instagram yo comparto las cosas que me apasionan como maestra, como mamá. Creo que, por ejemplo, lo que tocas tú sobre esa presión que tú sentías chica, que yo la sentía también, es muy importante tocarla porque ese tipo de presión o esos nervios o ansiedad bloquea tu cerebro y de hecho por ese estrés no aprendes o no logras los logros que en realidad tú puedes, ¿no? Entonces quería hoy platicar sobre algunos tips que pueden hacer en casa con sus hijos o hija que les pueden apoyar en la escuela. Y antes de empezar quisiera tocar un punto que habíamos platicado tú y yo sobre esos problemas que a veces tenemos, ¿no? Y a veces son barreras de idioma, a veces son barreras culturales que aún dentro de la familia los tenemos, son barreras de cansancio, de estrés. Y hablando sobre lo importante de cuidar eso, creo que si tú, por ejemplo, tiendes a hablar en español, por ejemplo, ¿no? O más bien comunicarte con tus hijos o hijas en español, o le estás enseñando algo matemáticas en español, o estás queriendo tocar un tema de moral o algo así en español. Todo eso se transfiere al inglés. Yo siempre les digo a los papás o mamás que si tienen una lectura con sus hijos y están aprendiendo a descifrar o a decodificar o a analizar un cuento más profundamente en español, de igual manera ese conocimiento se va a transferir al inglés. Entonces, eso es importante saberlo desde un principio, ¿no? Que todo eso no se echa a perder. Entonces, si le leo a mi hijo en español, está bien porque de todas formas lo está aprendiendo, aunque no sea la pronunciación adecuada en inglés. A lo que me refiero es que si tú, por ejemplo, porque uno de mis tips es la importancia de leer diariamente y hacerlo Ujú, parte de tu rutina, ujú. la lectura. Ahora, yo lo empecé como mamá eh, desde que estaban en mi panza. Luego nacieron y les seguía leyendo desde bebés. Luego me repetían el mismo cuento, obviamente eran 3 palabritas, ¿no? De que the cat said meow, ¿no? Y ellos ya sabían cómo finalizaba ya después yo decía the cat said y decían meow, ¿no? Entonces, si yo leo un cuento en español y tú se lo estás leyendo en español porque tú te sientes más cómoda leer en español y dices el gato dijo miau o algo, no sé, de igual manera esa práctica de lenguaje y el hacer preguntas sobre libros, si tienes un niño de 6 o 7 años y tú le dices, ¿por qué crees que se siente así el personaje? Esa estrategia de analizar un personaje, de igual manera la va a poder utilizar cuando lea un cuento en inglés. Ah, ya entendí. ¿Sí me Ok. explico? Sí. Entonces, eso es la importancia de crear un lector, el que sea parte de tu hogar, el que tengas una librería de libros en inglés, si ellos quieren, en Ujú. español, que ellos escojan el libro que ellos quieran. Eso es importantísimo, porque es como que te impongan a ti leer una revista de mecánica y a ti no te interesa la mecánica. Entonces, es lo que hacemos con nuestros hijos, ¿no? No, tienes que leer el cuento de que leímos todos
de Sancho Pancho y ese es el que va a salir. No, lo que queremos es que disfruten la lectura. Entonces, eso ellos lo van a aprender por medio de nosotros. Entonces, sería uno, crear un espacio de lectura, de leer, un espacio donde hagan ellos sus tareas, un espacio donde se sienten ellos cómodos. Entonces, quizás tú quieres crear un espacio en su cuarto, entonces ya les puedes tú decir, escoge qué le quieres poner a la silla. Quieres poner un manto, le quieres poner tu peluche favorito en la mesa, ¿no? Como para que ellos crean su espacio y que ya sea un espacio específico para las tareas, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, déjame pasar ya directo a los tips, que son 3 formas, ¿no? Primero, ya empecé a hablar sobre la lectura y está en el segundo punto, pero me voy a retroceder a el primer punto, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo, que cambió mi vida cuando yo tomé un curso en México. De hecho, cuando estaba dando clases en Guadalajara, yo tomé un curso con una profesora de Stanford que habla sobre la matemática en específico y cómo funciona nuestro cerebro. Ella platica de que nosotros, y no sé, yo me imagino que tú tienes la misma experiencia que yo tuve de chica, pero nosotros vemos a veces todavía el error como algo que refleja debilidad, como algo malo, ¿no? No sé qué experiencia tuviste tú en la escuela, como cuando compartías algo o no querías compartir algo por el temor de que te fueras a equivocar. ¿Tuviste esa experiencia de estudiante tú? Por supuesto, y cuando no querías pasar al pizarrón porque no sabías si le ibas a contestar bien, así como que no me vea la maestra, por favor, que le diga el de que está aquí al lado porque no estoy segura cómo contestarlo, ¿no? Y no participabas, y no participabas. Entonces yo en mi aula, en ese momento cuando yo tomé ese curso, yo me di cuenta, ella se llama Jo Boaler, y se basa en unos estudios de una doctora Dweck sobre la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es que o tienes una mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija. La mentalidad fija es cuando tú cometes un error, dices, soy tonta, no puedo, esto no es para mí, y dejas de intentarlo, ¿no? Y no necesariamente tú tienes una mentalidad fija en todo aspecto de tu vida, sino que quizás lo tienes solo en matemáticas, o quizás lo tienes solo para montar una bicicleta, o para tocar un instrumento, ¿no? Para mí ha sido, por ejemplo, la matemática. Yo siempre pensé que yo era mala en matemática, ¿no? ¿Cuántas veces decimos eso hasta enfrente de nuestros hijos? No, es que yo soy mala para eso. Es que yo no puedo hacer eso, ¿no? Y eso bloquea instantáneamente nuestro cerebro. Al tú decir que yo no puedo, ya tú te diste por vencida y ya no lo vas a intentar. Y lo que queremos que nuestros hijos y hijas hagan es que lo intenten, ¿no? Sí, Y de claro. esa forma ellos van a ir aprendiendo. Entonces, por eso digo que una de las 3 formas es que el fracaso sea un trampolín hacia el éxito. Que tú modeles fracasar y cómo manejar ese fracaso, ¿no? A veces se nos olvidan las cosas, a veces o a veces hasta cometer errores a propósito para modelar esa forma de cometer un error. Eso es porque el tener mentalidad fija los bloquea a ellos a no querer intentarlo, a no intentar cosas nuevas, a Ya no quiero pensar, hacerlo, ya ya no no lo quiero quiero hacer. hacerlo, mamá, ya no quiero seguir haciendo la tarea, ya no quiero hacer esto. Sí. Y una de las cosas que de hecho fue cuando lo publiqué en mi cuenta de Instagram, tuve muchos comentarios que cuestionaban pues porque no es mi opinión, está basado en estudios de profesores y doctores de Stanford, y era que no debemos de decirles a nuestros hijos y hijas que son inteligentes. Y yo sé que suena bien. Eso ahorita me hiciste abrir los ojos, me hiciste así como que, ¿no? Es súper interesante. En inglés le dicen don't call your kids smart, ¿no? ¿Por qué? Porque eso guía más hacia la mentalidad fija. La mentalidad fija quiere decir que si tú te equivocas, no eres inteligente y por eso eres malo y ya no lo vas a intentar. ¿Sí me explico? Entonces, en vez de decir, y yo lo platico mucho en mi cuenta, en vez de decir, yo no puedo, puedes decir,
aún no lo puedo hacer, pero me voy a seguir esforzando. Entonces, más bien enfocarse en el esfuerzo de ellos que están haciendo al intentar algo, ¿no? Sabes, ahorita estoy acordándome, mi hijo salió un día muy contento porque en su examen de spelling eran creo que 20 palabras y sacó creo que 7 buenas, ¿no? Y me dice, mamá, lo hice muy bien, tuve 7 buenas. Y yo, sí, lo hiciste de maravilla, mi vida. ¿No? Entonces, él fue el que ahí me dijo, mamá, lo hice muy bien, ¿no? Entonces yo le dije, lo reforcé. Digo, sí, lo hiciste bien, vamos a trabajar en estas, ¿no? Entonces, pero sí Sí, tienes... no, es tan importante el lenguaje que utilizamos con ellos porque eso les mandan mensajes, ya van creando ellos una opinión o una mentalidad sobre lo que ellos pueden lograr y no lograr. En ese instante, en ese ejemplo que tú dices, yo creo que es genial que le hayas platicado sobre su esfuerzo y que bueno, celebrarle su esfuerzo y pensar, ¿hiciste tu mejor esfuerzo? Ah, perfecto. ¿Mejoraste más que la vez pasada? Ah, súper bien. ¿Sí, sí me entiendes? Porque qué lindo que él esté pensando eso cuando quizás nosotros a su edad, con 7 de 20, nos hubiéramos sentido que, ¡ah! ¿Sí me explico? Sí, y a lo mejor hubiéramos llegado con miedo con nuestras mamás a enseñarles ese papelito porque nada más tuve 7 buenas. Sí, 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 sí. Muy cierto. Entonces, sí, eso de la mentalidad de crecimiento, bueno, es un tema muy extenso. En Instagram he hecho muchos lives sobre eso. El lenguaje que utilizamos con nuestros hijos es muy importante. El hablar sobre cometer errores, hablar sobre los inventores que, por ejemplo, el que creó la luz, que cometieron muchos errores hasta que finalmente lo lograron, ¿no? Eso es tan importante. Y la palabra esa de utilizar inteligencia lo que hace es que no les fomenta el querer esforzarse al hacer las cosas, ya sea en sus tareas, ya sea en la escuela, ya sea si quieres que aprendan un instrumento, un deporte. Y han habido muchos estudios sobre eso, sobre cómo eso afecta el éxito de un niño o niña o de hecho hasta un individuo, un adulto, porque eso Sí, ocurre con nosotros también. Y yo muchas veces tengo que cambiar mi lenguaje hacia mí, y lo digo hasta ahora, porque muchas veces, ay, no, es que yo no puedo hacer eso. Y ya me corrijo mentalmente para no bloquearme y saber que, bueno, si yo digo eso, no lo voy a intentar nunca. ¿Sí me explico? sí, sí, Es, totalmente de acuerdo en ese Sí, es muy aspecto. importante. Ya cuando uno lo lee y lo estudia, y hay muchísimos recursos hasta en español, y ahorita se los comparto, eh, como que tiene sentido, ¿no? Yo como que perdoné a mi niña dentro cuando estaba en matemáticas y decía yo jamás voy a estudiar una carrera en matemáticas o ser buena en matemáticas porque soy mala, porque no puedo, porque yo no soy inteligente en matemáticas. Y quién sabe si yo hubiera tenido esa mentalidad de crecimiento o si hubieran apoyado en la escuela eso, si yo hubiera terminado estudiando o sintiéndome bien en esa materia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo química, mi coco la química, así como que no, soy malísima para la química. Y de repente tuve un maestro que me hizo que me gustara la química, pero yo decía, no, la química es horrible, yo no sirvo para la química, hasta que llegó este maestro y me enseñó de una forma que no me habían enseñado tal vez, Sí, 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 es y hizo que importantísimo. después ya hasta me enamoré de la química, ¿no? Entonces, Sí, es es, tan es importante el rol que tenemos como maestros también en ir guiando y en que les guste, ¿no? Eh, aprender. Y bueno, el segundo punto que quería tocar es sobre las rutinas, ya lo había mencionado anteriormente, y de normalizar el aprendizaje en casa. ¿Y a qué me refiero a eso? Eh, todo el día tenemos nosotros oportunidades de tocar algún tema, porque en realidad lo que vivimos el día a día es todas esas materias que tenemos, que estudiamos, es vivirlo en el día a día, ¿no? Cuando tú estás en la cocina y tienes que ver una receta, hay muchísimas matemáticas. Cuando vas al súper, decirle, ¿sabes qué? A tu hijo o hija me puedes traer 5 naranjas. Ah, tráeme 2 más. ¿Cuántas tenemos? ¿No? Como que tomar cada oportunidad que tú tienes o no cada oportunidad, pero decidir, hoy voy a asegurarme de que
involucre la matemática en nuestro día a día, ¿no? Como que ir pasito por pasito. Y, o si están aprendiendo a leer, oye, léeme, no veo bien aquí qué dice. Ese me gusta, no leo y aparte conmigo va muy bien porque uso lentes. Sí, sí, sí. O no alcanzo, o estoy ocupada, me puedes traer tal, no, esas cositas, todo eso, ellos van tomando todo lo que están aprendiendo en la escuela y aplicándolo en casa sin darte cuenta. Y lo de normalizar también el aprendizaje, me refiero a crear ese espacio donde ellos pueden hacer sus tareas, un espacio donde tú lees y que te vean leer, que ellos lean, ¿no? Nosotros tenemos como rutina incluido todas las noches que ellos tienen que leer o escribir, pero ya no lo ven, es así de que, no, tienes que leer y escribir, sino que ya lo ven parte de su día. Y no Ok, ¿ya se lavaron los importa, dientes? sí, Ujú. y no importa que sea el mismo libro, 20 No, veces, para todas las nada. veces. 1000 veces puedes leer el mismo libro porque también nos ocurre a nosotros. Y nos pasa también en la escuela que pensamos, ¿no? Era típico cuando nos tocaba leer en la escuela que tienes que estar en la mesa, sentado, así, y no te puedes, o sea, cuando tú has visto, si tú vas a un Starbucks o vas a una tienda donde tomas café, hay diferentes opciones para cada tipo de personalidad de donde se sientan a leer, ¿no? Entonces, Sí, es tan total. importante que ellos, porque el objetivo es convertir a lectores, ¿no? Que amen la lectura, porque ese poder de leer, aunque sea el mismo libro 20 veces, nadie te lo va a quitar, ese conocimiento, ¿no? Entonces, el poder de la lectura es para mí, si hay algo que yo quisiera que todas las familias lo hicieran, es normalizar la lectura, incluirla en tu rutina, conocí a una familia que tenía canastas, de hecho creo que es también la que es de Maleta Books. Ella, su familia que vive aquí y que tiene su preschool, ella me dijo que ella en su casa tiene canastas en cada esquina con libros. Qué ¿No? Entonces bonito. ya ella incluye los libros, la importancia, le da su lugar en su casa. Nosotros nos aseguramos que al mudarnos de México, porque vivíamos en México antes de vivir aquí, nos trajimos los 5 libros de cada quien favoritos, ¿no? Entonces esos tienen un espacio especial, tenemos una librería, aunque sea así, por más mini que sea, ¿no? Designada específicamente para tener a esos libros como miembros de nuestra familia. Sí, me Y gusta esa parte. sí, creo que es algo muy poderoso. Yo creo que si hay algo en que yo noto la diferencia en esos estudiantes que leen, que lo hacen, y no es decir, vas a leer por 30 minutos, porque eso es forzar, o sea, desde cuando tú, bueno, sí lo hacemos a veces, ¿no? Que en la rutina de que vamos a leer por 30 minutos, pero si tú ves que tu hijo o hija está metido en el libro porque escogió un libro que a él le gusta o a ella, ¿para qué interrumpirlo? ¿Sí me O que explico? venga y te diga, mamá, vamos a leer este libro. Sí, ahí tienes que tomar esa oportunidad así. Ok, me siento contigo a leer el libro, los trastes se pueden quedar ahí. Y ahora, bueno, eso sería para algún webinar o algo así, porque yo también soy una amante de la lectura, pero es importante que con la lectura sean libros que a ellos les gustan. Entonces, cuando tú vas a una librería o te metes en línea a buscar un libro, que ellos escojan el libro que a ellos más les guste, sobre el tema que a ellos les guste, y así ellos van a ir entendiendo que la lectura se disfruta. Y otra forma de saber si es un libro adecuado para ellos, porque ese es otro tema, ¿no? A veces escogen libros de que no pueden ni entender la quinta palabra y tú dices, no, pero es que es tratar de guiarlos a que ellos te lean la primera página. Y le dices tú, bueno, vamos a leer este libro, a ver si el que tú escogiste, vamos a ver si crees que si es un libro para que yo te lea o es un libro para que tú leas independientemente. Entonces, si ella o él no puede leer, se traba mucho, es como platicar, yo creo que este no es un good fit book, lo decimos en inglés. Ujú. Así como tenemos tenis, o sea, no vas a ir tú a la playa, a andar en la arena con tacones. ¿Por qué no Sí, sí, irías a la sí. arena con tacones?
Pues no, se me entierran los tacones, ¿no? Exacto. Me caigo. Entonces, así como los zapatos tienen un propósito y los zapatos tienen una forma de, para una ocasión, así tienen los libros también el mismo propósito. Tú vas a leer un libro sobre los dinosaurios si estás con el propósito de investigar sobre los dinosaurios porque tienes una tarea sobre los dinosaurios. Pero no necesariamente es el libro quizás que te interese, pero tiene un propósito, ¿no? Si Sí. lo haces para leer un libro porque quieres disfrutar un libro, entonces tú vas a escoger un libro que sea adecuado, que te quepa, ¿no? Que te matches, así como un zapato. Ese que te hace Tienes, ojitos, que lo ves y te hace ojitos y que automáticamente lo hagamos. sí, sí, y a veces es porque tiene lindos dibujos, porque el tema es hermoso, ¿no? A veces escogen el mismo tema y tienen 10 libros sobre el mismo tema, pero no pasa nada. Yo creo que ahí es donde nosotros podemos dar el ejemplo al leerles libros, como entusiasmarnos, leer un libro y hacernos preguntas en voz alta, como, a ver qué quería pasar, ¿no? Después, ¿qué piensas tú? Hacer este tipo de cosas y mantener una conversación sobre la lectura es importante también. Sí, y ahí te estoy diciendo una comunicación y veo que el siguiente paso es exactamente esa, comunicación. Sí, creo que eso yo sé que es muy difícil. Yo también lo sigo trabajando como mamá y lo sigo trabajando como docente, pero creo que también tener esa comunicación entre familia y también con la escuela, creo que es muy importante. Tener esa comunicación con la maestra o el maestro y preguntarles que cómo van, qué áreas necesitan ellos trabajar o en qué les está yendo bien. Muchas veces es bueno también preguntar sobre sus amigos y amigas, qué tan involucrados o socialmente, cómo se están desempeñando ellos. Y tener esa comunicación desde un principio con los maestros y maestras es muy importante, ¿no? Y aquí yo creo que los maestros son muy buenos en ese sentido. Y la comunicación puede, porque a lo mejor algunas mamás no pueden ir por los niños a la escuela porque están trabajando, pero para eso están los journals, ¿no? Para Sí. mandarles notitas a los O un maestros correo. o un correo. Sí, es muy importante esa comunicación entre escuela y mamá y saber que de sus vidas. Otro tip en cuanto a la comunicación es, yo muchas veces, y hasta que, porque a mí me gusta leer mucho sobre este tipo de temas, pero muchas veces yo pensaba que preguntarles a mis hijos, decirles, oye, ¿cómo te fue en la escuela? Era muy importante y no me daba cuenta que la forma en que yo hacía la pregunta limitaba o más bien forzaba a que ellos me dijeran que estaba bien o mal. Y eso es una pregunta muy cerrada porque ellos me van a contestar bien o me van a contestar mal, ¿no? Y entonces ya hay como que no hay una conversación. Tienes que hacer otra pregunta. Otra forma de saber cómo les fue en la escuela, por ejemplo, tú obviamente como mamá quieres saber cómo le fue, pero si tú haces una pregunta como lo es, ¿con quién jugaste en recreo? ¿No? ¿O qué Sí, hiciste en recreo? Es muy diferente. ¿O ayudaste a alguien hoy? ¿Hiciste alguna pregunta? ¿Qué preguntaste hoy? O preguntas más abiertas, es a lo que me refiero. Creo que eso también es mantener esa comunicación con nuestros hijos y hijas. y me parece muy bonito ese punto porque así podemos hacer una confianza con ellos, ¿no? Tener más confianza con ellos que nos puedan decir, ay, me empujé a un niño, ay, le aventé la pelota sin querer, ay, o cosas por Sí, el estilo. y tú puedes decir, ay, a mí yo recuerdo cuando me pasó también de chica y contar anécdotas tuyas también. Es tan importante tener esa comunicación con ellos, ¿no? Y yo creo que muchas veces teníamos reacciones o tenemos reacciones, yo las he tenido, cuando, por ejemplo, me dicen, no, es que sí, me traje este carrito y no era mío y pues no lo pedí prestado. Inmediatamente tu reacción desde que, ¿cómo? ¿Cómo va a ser? Así de, ¿no? Y lo que hace eso es que quizá la próxima vez que pase algo así no lo quiera comunicar contigo, ¿no? Y me ha pasado a mí también que yo cometo ese error
Y lo que en realidad siempre pienso es, ok, respira, ¿no? Y ya después al rato, quizás retomar el tema y decir, oye, más bien preguntarle, ¿qué piensas tú? ¿Cómo se sentirá tu compañero de que ya no tiene su carrito? ¿Te ha pasado? En vez de decirle, no, eso no lo hagas. eh, y te estoy platicando estas cosas no porque yo sienta que soy la mejor mamá. Yo creo que les estoy dando este tipo de tips porque son tips que funcionan en mi aula. Y muchas veces la relación que yo tengo con mis alumnos es muy parecida a la que tengo yo con mis hijos en casa, ¿no? Los veo diariamente, pasamos todo el día, hay problemas entre ellos, terminamos siendo una familia y de hecho siempre platico con ellos. Nosotros somos una familia, no nos tenemos que caer bien siempre, pero nos tenemos que respetar y comunicar. Es muy importante todo eso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Sí. Y Mire, entonces, para vas. seguir con lo que les tenía listo, algunos de los recursos que tienen muchísimos tips acerca de cómo apoyar. El colorincolorado.org está en inglés y en español. Déjame ver si me deja ir no, para ir al Vamos a sitio web. A poner ver. los links, pongo los links en la descripción del Ah, video ok, para que ellos perfecto. puedan darle clic directamente. Y Sí. Y el School Guide es en inglés, pero me pareció que el artículo que tenía tips excelentes, de los que yo veo que sí me han funcionado. Understood.org, si es bilingüe, tiene también artículos en inglés, digo en español, y habla mucho, tiene muchos temas sobre, por ejemplo, si tus hijos tienen problemas con la atención. Tiene muchos tips sobre eso. Creo que ahora, por cómo han vivido ellos en línea, por cómo hemos estado, como tú dijiste al principio, back and forth, de que en línea, luego en casa, en línea, en casa, por la cantidad de tiempo que se han pasado ellos enfrente de una computadora, son cosas que es bueno irse preparando, ¿no? Sobre esos cambios que van a tener ellos, de cómo ellos viven su vida día a día, porque ya se ha normalizado mucho eso. totalmente, lo que estábamos platicando hace ratito, mi niño de 5 años se siente en la computadora a tomar su clase, ¿no? O sea, yo que a los 5 años iba a estar tomando una computadora, creo que ni siquiera, bueno, no sé si existían, pero no hagan cuentas de edades, pero yo a los 5 años no me hubiera imaginado sentarme en una computadora a hacer esto, ¿no? O sea, la computadora hasta la secundaria, la universidad, uno lo empezó a usar, ¿no? Entonces, su Sí, vida y lo que tengo que yo entender es que él me pida sentarse en la computadora es algo normal para él, aunque para mí sí, no lo fue. sí. Entonces, yo mamá tengo que cambiar ese chip también en mi mente, ¿no? Y estos me Sí, gustan porque nos van a ayudar. sí, y yo creo que quizás ya para ellos lo vean normal, que sea parte de su vida, pero en realidad en su desarrollo no es normal que ellos estén enfrente de una pantalla por horas. Y es importante, yo creo que lo vemos mucho, bueno, yo lo he notado y lo he hecho como maestra y lo he notado en las maestras y maestros de mis hijos, que toman esos brain breaks, que toman recesos cortos porque nuestro cuerpo no aprende si estás así, movilizado todo el tiempo sentado. Tienes que estar moviendo y eso hace que tu cerebro funcione mejor. De hecho, hubo un estudio que decía que lo ideal sería que tuviéramos la clase de deportes empezando el día. Ah, Imagínate. mira, entonces yo hago ejercicio temprano, entonces yo empiezo bien el día, hago como que mi kit de Empiezas muy bien el día. deportes, hago mi Exactamente. deporte temprano. Muy bien. Sí, exactamente. Y bueno, quería compartirles porque cuando yo llegué aquí, yo pensé que los únicos libros en español los iba a encontrar o en Amazon o los iba a encontrar, bueno, no sabía si iba a encontrar, de hecho, pero me he dado cuenta que hay varias cuentas, por ejemplo, en Instagram, que son latinas, mamás latinas, con sus
librerías y Maleta Books es una de ellas, Cuentos Mágicos for Kids, y todos están en Ontario. Estas cuentas, por ejemplo, Papaya Books es una autora colombiana que ella escribe sus propios libros. Y bueno, Maleta Books tiene libros increíbles, Cuentos Mágicos for Kids también, y Papaya Books es una autora y hace libros, mira qué interesante, Papaya Books, ella hace libros donde tú puedes personalizarlos y en el cuento le puede poner el nombre de tu hijo o hija. Ah, mira, qué interesante. Vamos a ir a checarlos también. Sí, 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 y los puedes obtener de forma digital. Yo lo obtuve de forma digital para mis papás y era de un cuento de los abuelos y ahí decían los nombres de mis papás en el cuento y decían los nombres de mis hijos en el cuento y lo imprimí en Staples y ahí lo engargolaron, pero también sí puedes también comprarle el libro porque los tienen impresos ya como libros. Es un hermoso regalo y tiene muchísimos. Y están en español y en inglés. Pero como yo, ya sabes, soy una promotora de la lectura tan importante, quería compartirles esos recursos para que tuvieran dónde adquirir libros en español, porque es tan importante tener esa librería como les mencionaba. Y por último, solo quería compartirles, porque yo sé que quizás les interese a las mamás latinas, yo estoy organizando un webinar sobre la mentalidad de crecimiento, que es lo que platicamos sobre el fracaso y la importancia de platicar sobre eso. Class Dojo, que es el video que tengo aquí, es uno de los recursos, y ahí te voy a darle el enlace porque tiene unos videos hermosos, son en inglés, pero están hechos con el apoyo de la Universidad de Stanford y habla muchísimo sobre la mentalidad de crecimiento, sobre la empatía, sobre la importancia de cometer errores, sobre el esforzarse. Y te digo, yo le doy clases a alumnos de quinto de primaria y hasta a ellos les interesa, me piden ver esos videos, pero son geniales. Pues hay que empezar a ver ese tipo de videos también nosotras las mamás. Y Dani, realmente yo me voy con un muy bonito sabor de boca con nuestro primer episodio de esta serie que vamos a empezar este año. Estamos empezando y vamos a ver cómo ustedes, mamitas, reaccionan. Si tienen dudas, aquí como nos está diciendo la Miss Dani, que nos las pongan aquí en los comentarios para que nos la pueda contestar, ya sea ella, ya sea yo, ya se las pase. Vamos a estar aquí checando los comentarios y depende de esto, qué tan seguido vamos a poder hacer los videos en el futuro, porque, bueno, queremos darles lo mejor a ustedes, pero también queremos que ustedes nos hagan preguntas, nos digan qué quieren saber, qué temas les gustaría tratar, porque al fin y al cabo ustedes son las mamás, las expertas con sus niños y ella es la experta en el salón de clase. Ella, cuando la contacté, yo le dije, tú vas a ser como que la representante de las maestras para las mamás, porque yo no había conocido una maestra, bueno, ya conocía una, pero una maestra latina aquí que le den a clases aquí en la escuela y es algo que se me hizo tan padre también, tan que sí podemos lograr los sueños las latinas también aquí en Canadá. Entonces, si tu mamita quieres dar clases, ve aquí el ejemplo de Miss Dani, que ella lo está haciendo. También la entrevisté a la otra chica, a la otra mamá, la entrevisté también en los miércoles de Mamás Exitosas. Ahí está, ella tiene también un blog que es mamá algo, no me acuerdo ahorita, pero les voy a poner el link aquí en la descripción también para que vayan a ver su entrevista. Y bueno, muchas gracias, Dani. ¿Algo que quieras finalizar para este primer capítulo? No, solo darles las gracias de parte de las maestras y maestros por ser nuestros asistentes en casa. Yo de veras que aprendí mucho. Bueno, yo daba mis clases en línea, pero a la misma vez era mamá al lado de mi hija que estaba tomando sus propias clases. Y de verdad que admiro mucho, así como admiro a los maestros y maestras en la labor que han hecho en este tiempo de pandemia, pero también se merecen un hurra las mamás y los papás por estar ahí, porque yo sé que ha sido muy difícil. Y como lo mencionaba antes,
se vale cometer errores y de eso es que aprendemos, ¿no? Muchas gracias, Dani. Si me quitas compartir la Sí, pantalla ahorita para lo- vernos en grande nuevamente. Creo que me gustó mucho todos los tips que nos diste, los comentarios. El fracaso es un trampolín, leer diariamente y tener nuestro lugar especial para las tareas. El poder de la lectura y la comunicación es la base. La comunicación en casa con el hijo y la comunicación con la maestra son la base para tener que tu hijo sea exitoso en la escuela. Y eso se traduce en la vida. Yo creo Sí, que es cierto. cuando uno es exitoso en la escuela, en lo que hace, cómo se comporta, cómo se mueve ahí, lo va a traducir eso también en la vida. Dani, muchas gracias. No les vamos a decir exactamente cuándo sale el siguiente capítulo, porque va a depender de cómo tomen este video, cómo se vaya dando en las redes sociales, los comentarios y todo, pero aquí vamos a estar con este nuevo segmento con la Miss Dani. Muchas gracias a todas las mamás latinas en Canadá por conectarse. Compartan el video porque tiene tips muy buenos y aquí vamos a estar próximamente. Gracias, Dani. No, a ti. El ser mamá es una gran aventura. En el programa Mamás Latinas que conduce Miriam Nartiaga, compartimos consejos, recursos y entrevistas con especialistas y otras mamás para que disfrutes en grande la aventura. Conéctate cada lunes por Ahora Canadá y Go Live Radio en podcast.